Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología y paleontología política. Hacemos autopsia de cadáveres políticos. Si usted tiene un cadáver político por allí, antes de que empiece el hedor, mándelo para hacerle la autopsia y decirle que murió. No importa en qué parte del mundo esté su cadáver político, nosotros vamos a hacer la autopsia, porque hay una danza de cadáveres políticos, Dios mío. ¿Qué está pasando que hay tanto cadáver político por allí? No lo sé. También somos especialistas en guisos. Si usted conoce un guiso, mándenos los detalles del mismo, que nosotros le decimos de qué está compuesto, cuántos pimentones tiene, si tiene ají, si tiene cebollín, si tiene curry. Todo eso lo decimos, le decimos quién es el dueño de ese guiso también. Bienvenidos al programa número 74. Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2019. Les agradecemos muchísimo por estar en un nuevo episodio. Mañana es un día importante aquí en Alemania porque es el Día Nacional de Alemania. Y hay muchos eventos, muchos actos. De repente usted ha pensado, ha soñado en venir a Europa a alguno de esos actos. De repente usted quiere ver cómo es la cosa con lo que era el muro de Berlín. Europa Bajo Costo tiene para usted la opción que usted necesita para conocer lo que usted quiere. Porque de repente usted lo que quiere es hacer no esos tours empaquetados ahí, esos empaques chimbos que hacen las agencias esas cualquiera. No. De repente usted lo que quiere es conocer los sitios históricos. Usted quiere ir, qué sé yo, al muro de Berlín, quiere ir o quiere ir a los campos de concentración, quiere hacer un tour histórico, quiere conocer lo que era la Alemania comunista. Europa Bajo Costo le permite hacer cosas como esas. O de repente usted quiere ir a la fiesta nacional alemana, o quiere ir a la fiesta nacional francesa el 14 de julio. Europa Bajo Costo le permite todas esas cosas con la opción que usted necesita, bueno, bonito y barato. Comuníquese con la gente de Europa Bajo Costo y sienta el placer de conocer Europa como usted quiere, donde usted quiere y al precio que usted prefiere, bueno, bonito y barato, con Europa Bajo Costo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Todos los que se han suscrito hasta ahora y los que se suscriban de aquí al viernes tendrán la oportunidad de participar en el concurso que haremos el día viernes aquí en Fuera de Orden. Vamos a leer las respuestas, las mejores respuestas a la pregunta que hemos hecho. Vaya, muy buena la pregunta. Todos los que se suscriban vayan a el concurso en mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, responda a la pregunta y participe, si su respuesta es ingeniosa, en el programa del próximo viernes. Bien, Latinoamérica va para atrás como el cangrejo. De verdad que con cada 3 pasos que damos, la cosa retrocede. Tenemos una situación convulsa normalmente. Y yo estaba revisando el tema Perú y muchísima gente ha escrito a través de las redes. Les agradezco a todos por sus mensajes, haciéndome referencia a lo dicho por una periodista muy respetada en Perú, quien hablaba del tema de que a ella le parecía muy raro que se estuviese dando esta situación de xenofobia con venezolanos en Perú en momentos de convulsión política, porque ella decía que normalmente estas cosas ocurren cuando los gobiernos en aprietos necesitan desviar la atención de lo que es la verdadera discusión. Ustedes saben que en el caso de Fujimori, que está preso también, Fujimori tenía, a través del aparato que tenía Montesinos, cada vez que había una acusación contra Fujimori, algún escándalo que querían tapar, ponían a llorar una virgen, ponían a llorar sangre de una virgen en cualquier parte de Perú. Entonces aparecía siempre, está llorando sangre la virgen y no sé dónde, ay, qué horror y todo el mundo. Entonces aparecía en todos los periódicos comprados por
con el dinero de Montesinos, aparecía, lo único que aparecía era la Virgen llorando y tal, y los curas hablando de que no, de que eso puede significar que vienen problemas, que vienen cosas, tal y tal. El viejo truco de desviar la atención. Y mucha gente, muchos venezolanos que están en Perú o que tienen familia en Perú, han visto cómo de un momento a otro desaparece de la opinión pública el tema de la xenofobia hacia los venezolanos y aparece el escándalo político que se ha vivido los últimos 3 días. Y entonces hoy hemos decidido dedicarle este programa a la crisis política que hay en Perú, porque de alguna manera uno quiere entender qué es lo que está pasando allí. Quiero agradecerle de manera especial al periodista peruano Marcos Cifuentes, quien a través de su contenido nos ha permitido conocer, él es el autor del libro Knockout a PPK, nos ha permitido conocer qué es lo que está pasando a minuto, lo que está pasando en el Perú. También debo agradecerle al periodista del Comercio de Lima, Rodrigo Cruz, mi amigo Rodrigo Cruz del Comercio de Lima, que también nos ha permitido mantener la vista puesta en lo que está ocurriendo en Perú. Mañana vamos a conversar con Marcos Cifuentes, Patricia Poleo y yo, no en Fuera de Orden, sino en Agárrate, mañana jueves. Y esperamos seguir tocando el tema porque es algo que creo que nos interesa a todos saber qué está ocurriendo en Perú. ¿Cómo arranca esta fase del escándalo? Vamos por parte. Vamos por parte sencillito. Marzo de 2018 ocurre lo que desata de alguna manera esta fase de la situación. Cae preso o cae del poder, renuncia y luego cae preso el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski estaba seguro de que el juicio que se adelantaba o la acción que se adelantaba en el Congreso peruano para lograr su destitución iba a prosperar y que lo iban a destituir. A Pedro Pablo Kuczynski lo estaban acusando por haber recibido pagos por asesorías a Odebrecht y a empresas relacionadas a la trama Odebrecht. En tal sentido, Pedro Pablo Kuczynski se convierte en el tercer presidente peruano procesado por el caso Odebrecht. Porque ya había sido procesado Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia todavía, y ya había sido procesado y encarcelado en julio del año 2017 Ollanta Humala y su esposa. Ollanta Humala y su esposa Nadine, que cogobernó con él, ya el año 2017 habían sido encausados por el tema Odebrecht y contra ellos se pidió las duras penas de entre 24 y 28 años de cárcel por haber recibido dinero para sus campañas. Entonces, para el momento en que cae del poder Pedro Pablo Kuczynski, ya estaba preso Ollanta Humala, quien fue liberado un mes después de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, en una de estas liberaciones extrañas que se han dado en todo este proceso, porque este proceso es bastante extraño, de esto no queda duda. Paralelamente al proceso que se siguió para la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, ya estaba el tema de Alejandro Toledo, quien se fue para los Estados Unidos y con eso pretendía que iba a escapar. Ya vamos a ver que la cosa no fue tan fácil para él. Pedro Pablo Kuczynski le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, que es la hija de Fujimori y la líder principal del partido Fuerza Popular. El partido Fuerza Popular es el partido del Fujimorismo. Y aquí hay un dato importante que les pido lo anotemos por allí porque va a ser de vital importancia. El Congreso peruano tiene 130 parlamentarios. La mitad de 130 sería 65, por lo tanto la mayoría simple sería de 66 diputados. El partido de Keiko Fujimori, es decir, los fujimoristas, tienen 71 diputados, es decir, largo de la mitad. ¿Quién controla el Congreso peruano? El fujimorismo. Ellos son los que controlan el Congreso peruano. ¿Y por qué Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia y no ganó el Congreso? Por esta cuestión de las alianzas
y de la confección de las listas que ocurren en los sistemas latinoamericanos. Una locura. ¿Qué pasó? Bueno, ya vamos a ver qué pasó y qué fue lo que hicieron. Lo que pasa con Keiko Fujimori es que también estaba siendo investigada por el caso de Odebrecht, porque aquí hay algo importante que hay que recordar siempre. El caso de Odebrecht, o mejor dicho, la técnica Odebrecht, que buscaba pagarle sobornos a funcionarios del gobierno para que les asignaran obras. Esas obras tenían sobreprecios y de ese sobreprecio se pagaban sobornos tanto al gobierno como a la oposición para que esa oposición no investigara la corrupción del gobierno y para que además, en caso de que esa oposición en algunas elecciones llegara al poder, no le quitara los contratos y siguiera la trama. Era casi una trama perfecta, el mecanismo que llaman. Ese era el mecanismo. Por ahí hay una serie, una película que habla del asunto. Se llama así, El Mecanismo. Entonces, ¿cómo es eso que Keiko Fujimori no era gobierno y está presa? Bueno, Keiko Fujimori cae en noviembre del 2018 por el caso de Odebrecht. Ha sido condenada a 30 meses de cárcel y está presa. Su papá está preso por otro caso. Y paralelamente a todo esto, en abril del 2019 ocurre el desgraciado momento de la acusación contra Alan García, quien había sido presidente antes de Pedro Pablo Kuczynski. Se le acusa también de haber participado en la trama de Odebrecht. Le allanan la casa y cuando lo van a detener, el señor se suicida. Esto le imprime un grado de tragedia a todo esto, porque termina viéndose que lo que hay es una trama, una situación de ribetes espantoso. Entonces, volvemos al resumen. Cae Pedro Pablo Kuczynski y está preso, en su casa, pero está preso. Ollanta Humala y su esposa estuvieron 9 meses presos, fueron liberados, pero el juicio sigue contra ellos por el caso de Odebrecht. Keiko Fujimori, principal líder de la oposición, presa por haber recibido dinero de la trama de Odebrecht. Alan García, expresidente, 2 veces presidente, también termina siendo procesado y para evitar ir preso se suicida cuando lo estaban allanando para llevárselo a la cárcel. Finalmente, en julio de este año 2019, Alejandro Toledo es detenido en los Estados Unidos. La Fiscalía peruana había hecho una solicitud de extradición de Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo estaba prófugo de la justicia, y la Fiscalía peruana exige que el señor sea llevado a los Estados Unidos para que rinda cuentas al respecto. Evidentemente estamos hablando de que la situación debe estarse aún discutiendo. El señor Alejandro Toledo alega que es víctima de una persecución política. Y dentro de todo esto, lo que hay en resumen con respecto al tema de la investigación por corrupción, tenemos en este momento en Perú Fujimori preso, Ollanta Humala preso, liberado, pero aún investigado. Pedro Pablo Kuczynski preso. Alan García no está preso porque se pegó un tiro para no ir preso. Y Alejandro Toledo está a punto de ser extraditado. El único presidente que no está procesado ni preso es Valentín Paniagua, quien falleció, obviamente, y no tiene nada que ver con ninguno de estos asuntos. El asunto está en que hay un presidente interino, pero este sí es presidente interino, de verdad. ¿Quién es el presidente interino? El señor Manuel Vizcarra. El presidente Vizcarra, ¿por qué llega a la presidencia? Porque él era Martín Vizcarra. Me confundí con el otro nombre que estaba leyendo. Martín Vizcarra llega a la presidencia porque era el primer vicepresidente del Perú. El primer vicepresidente del Perú. Entonces, al ser el primer vicepresidente, en ausencia absoluta del presidente, es él quien queda como presidente.
Y de primera vicepresidenta termina quedando Mercedes Araoz, que se ha hecho famosa recientemente por esta discusión de que ella dice que ella es la presidenta, pero después renunció y Martín Vizcarra disolvió el Congreso y toda esta cosa complicada. El problema que hay en Perú es uno solo, que es el mismo que hay en España, por cierto, y el mismo que hay en buena parte de Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo. El problema es la corrupción. Pero si metemos a estos tipos en el microscopio para ver qué fue lo que pasó y por qué ocurrió lo que ocurrió en los últimos días, nos vamos a encontrar que la cosa es asquerosamente peor de lo que nos imaginamos. Vamos a terminar este segmento y en el siguiente vamos a revisar cómo el golpe es de la corrupción, no contra la corrupción. Vamos al corte y ya seguimos con más de Fuera de Orden. Plomería informativa, especial caso Perú.